Gracias, paz, hermanos, y todos los que nos acompañen en esta mañana, el Día del Señor. Vamos a celebrar nuestra escuela bíblica siguiendo con nuestro estudio del libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo 16. Esta es la predicación expositiva número 44 de nuestra serie consecutiva de Éxodo. Éxodo 16. Aunque tengo lista toda la predicación del capítulo, estoy muy seguro que no voy a terminarlo hoy. Así que vamos a partirlo en dos necesariamente. Si pudiera abarcar todo el texto de estudio hoy, el título sería así: Maná del cielo. Y como subtítulo tendríamos provisión constante de misericordia. Maná del cielo, provisión constante de misericordia. Ese sería nuestro estudio de todo Éxodo 16. Bueno, vamos a hacer lectura del capítulo. Vamos a leer los versículos del 1 al 16 y voy a usar la Biblia de las Américas. Dice: si quieren pónganse en pie, yo leo los impares y ustedes leen los pares. ¿Listos? Dice: partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Allí en el desierto todos ellos murmuraron contra Moisés y Aarón. Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El Señor le dijo a Moisés: como verás, hoy yo voy a hacer que les llueva pan del cielo a la vez que ustedes obedecen mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger una porción para ese día. 16:5. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón les dijeron a todos los hijos de Israel: esta tarde van a darse cuenta de que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. 7. Y por la mañana verán la gloria del Señor, pues él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? 8. Moisés también dijo: por la tarde el Señor les va a dar de comer carne, y por la mañana les dará pan hasta que se harten, porque el Señor los ha oído murmurar contra él. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando ustedes murmuran, no murmuran contra nosotros, sino contra el Señor. 16:9. Y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acérquense a la presencia del Señor, porque él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón hablaba con toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor apareció en la nube. Vamos en el versículo 10. 11. Y habló el Señor a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comerán carne, ¿cierto? Y por la mañana se saciarán de pan, y sabrán que yo soy el Señor. 16:13. Al caer la tarde, una nube de codornices vino y cubrió el campamento, y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto?
Y es que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Éxodo 16:16 y terminamos. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán un gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde venimos en el nombre de Jesús, dispuestos de corazón para escuchar la instrucción de tu palabra. También, Señor, te rogamos que nos guíes a toda obra de misericordia y con acción de gracias a las de necesidad. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos reveles toda verdad a través de tu palabra, del poder de tu Espíritu. A Cristo Jesús, Señor, a cada uno de los presentes y de los que nos acompañan en la transmisión o en la grabación. Que toda gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Tú eres el paz. Bueno, la semana pasada miramos una escena bastante conocida. Es cuando los israelitas llegan a un sector llamado Mara y habían aguas amargas, ¿recuerda? Ellos se quejaron, murmuraron y el Señor los liberta de ese sector, los prueba, les da instrucciones, principios y ordenanzas, ¿cierto? Y de ahí van a Elim. En Elim había 12 fuentes, 70 palmeras, en fin. Lo que hemos visto es que el Señor ha provisto a los israelitas aguas suficientes para saciar su sed y también para llenar de nuevo las reservas. Recordemos que ellos habían ya usado todas las reservas de agua que tenían. Así que Elim fue una gran oportunidad, y por qué no Mara también, para ellos llenar las provisiones, ¿cierto? Si usted revisa, anota esta cita bíblica, por allá en Números 33, del 9 al 13, se va a dar cuenta que los israelitas hicieron varias paradas. Es decir, de Elim a esta parte, en dirección al desierto de Sin, que es donde entramos hoy, hay varias jornadas. Entonces el agua alcanzaría para todos estos puntos. ¿Bien? Números 33, de 9 al 13. Ahí están las paradas que ellos hicieron. Bueno, ya tienen agua. Pero muchas veces pasa con el ser humano cuando somos saciados de algo que queríamos de manera caprichosa. Ustedes saben que a veces cuando uno se antoja de algo, pensemos algo material, algún electrodoméstico, algún objeto, una cosa siempre lleva a otra. Entonces cuando uno compra algo, ese algo necesita también mantenimiento o necesita que se compre otra cosa. Pues resulta que cuando son saciados de agua, ahora les dan ganas de comer algo seco, como diríamos en Colombia. Ahora quieren alimento. Entonces Dios ya les dio agua y este capítulo les va a dar alimento. Vamos a estar viendo este capítulo en 2 puntos, como les decía al comienzo. Estoy muy seguro que no voy a alcanzar a cubrirlo, entonces voy a hablar solo del primer punto. Espero dejar espacio para preguntas y respuestas en esta mañana. Sí. Bueno, versículos del 1 al 16. Vamos a titularlo así: Gracia para los quejumbrosos. Gracia para los quejumbrosos. Primer punto. ¿Listo? Entonces, comencemos. Versículo primero. Se nos dice que han pasado 2 meses y medio desde que los israelitas salieron de Egipto. Y siguiendo el camino desde Elim, el pueblo parte hacia el desierto de Sin. La península del Sinaí, ustedes saben que es en gran parte un desierto. Y ese desierto está distribuido en otros desiertos más pequeños. ¿Por qué es esa distribución? Porque como es un terreno tan grande, entonces se distribuye como en algunas apariencias particulares de las zonas. Entonces está el desierto de Sin, el desierto de Etam, ¿cierto? Y así vamos a ver otro tipo de desiertos a lo largo del recorrido. Está Shur, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Está Sin con Z y Parán.
Aquí ellos entran al desierto de Sin. Y en ese lugar, versículo 2, toda la congregación murmuró contra Moisés y contra Aarón. Notemos algo que es bastante fuerte, porque en 15:24 se dice, murmuró el pueblo, pero en 16:2 dice toda la congregación, o sea, ahí es como si el escándalo del 16 hubiese sido peor que el de 15. En el 16 podemos imaginarnos algunas personas, la mayoría quizás, pero aquí el 16 es muy escueto al decirnos que todos murmuraron contra Moisés y Aarón, directamente hablando de ellos, contra ellos. ¿Y qué es lo que decía el versículo 13? Miren eso que decían: ojalá Yahvé nos hubiera matado en Egipto, donde podíamos sentarnos a comer ollas de carne y pan hasta quedar satisfechos, en vez de habernos sacado para matarnos de hambre en este desierto. Impresionante. Esas son las quejas, están muy bien resumidas en el versículo 13. Entonces, dos cosas escandalosas para nosotros al leer esto. Primero, que se nos dice que fue toda la congregación. Y segundo, ¿ustedes se acuerdan una de las temáticas del canto de Moisés? Miren 15:6. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. ¿Se acuerdan que le cantaron al brazo derecho del Señor? Ahora compare ese pedazo de la canción con la queja de este capítulo. En el capítulo 15 están agradecidos y le cantan al brazo del Señor. Y en el capítulo 16 dicen: ojalá ese brazo nos hubiera matado. Impresionante. La mano del Señor que nos hubiera matado mejor en vez de traernos acá. Eso es una cosa escandalosa. Que en vez de traer a la memoria la canción para redarguirnos, para alimentar la esperanza o el consuelo, la traemos es para quejarnos o reclamar. ¿Cómo así si yo canté eso? ¿Por qué en este momento no es verdad en mi vida? ¿Acaso Dios no me escuchó? Bueno, impresionante. Llama mucho la atención que dicen que allá comían carne y pan hasta llenarse. Preguntémonos algo, hermanos. ¿Será que esta multitud, que fue tratada como esclavos de la peor calaña en Egipto, comían hasta llenarse con carne y pan? Si hasta había veces que les subía la exigencia de los resultados y no podían cubrir. Si hasta clamaron a Dios a gritos de ser libertados, ¿será que de verdad comían olladas de carne y pan fresquito todos hasta llenarse? Eso es recordar con nostalgia el mundo. Recordar con nostalgia los placeres que ofrecía Satanás, representado en Faraón. Ay, yo cómo extraño que yo antes sí podía hacer esto y lo otro. ¿Acaso los trataban bien en Egipto? No. El único que los ha tratado con dignidad a este momento fue Dios. Dios es el único que los ha tratado bien a ese montón de gente plebe y vulgar. Y ese trato especial lo podemos ver en muchas maneras. Cómo fueron preservados. ¿Cuántas veces quisieron matar a sus niños y Dios los escondía? Fueron multiplicados. Un montón de gente de pronto escuálida, mal alimentada, trabajada, explotada, pero recibía fuerza para tener muchos hijos. Eso es un milagro. Y defendidos. ¿Acaso Dios no acaba de destruir el imperio más poderoso del mundo
con su poder sin que ellos hagan nada para defenderlos a ellos. Dios es el único que los ha tratado con dignidad. Él es el único que los ha tratado bien. Pero es que el pecado lleva a las almas de los inconstantes, de los inconformes, a anhelar con nostalgia la esclavitud que tenían antes, como si fueran más libres bajo Satanás. No, pero es que un día del Señor, no, pero leer la Biblia todos los días. Ay, no, pero yo antes no tenía que leer tanto. Antes yo el domingo podía hacer y deshacer. ¡Qué pobrecitos! Como si hubieran gozado de verdaderas bendiciones antes de Cristo. Estas personas, nuestros padres. Estos son nuestros papás. Cuando murmuramos contra Dios, básicamente es acusar a Dios de déspota o de que nos abandonó. Eso es murmurar contra Dios. Como decir, es que no es justo. No es justo que yo reciba esto cuando yo sí he dado tanto. O sea, Dios tiene que darme a mí como yo merezco. Ustedes saben, parafraseando a algunos autores, lo único que nosotros merecemos es el infierno. Entonces, cuando alguien quiere que Dios le dé lo que merece, Dios es tan lleno de gracia que no le da lo que merece. Entonces, qué patético es el creyente cuando extraña el placer que ofrece el mundo porque está siendo probado. O sea, mientras está siendo bendecido, amén, aleluya, Señor, te amo. Pero cuando está siendo probado, ay Dios, era más fácil no ser cristiano. Era más fácil antes. En 2 Timoteo 4:10 hay un caso de un hombre llamado Demas. Ese Demas acompañaba a Pablo en las misiones. Era un servidor fuerte, pero se hartó de estar sirviéndole a Dios, de estar cohibiéndose, de estar viviendo en santidad. Se volvió como una cosa pesada, pobrecito. Y el apóstol Pablo dice: Demas me abandonó amando las cosas de este mundo y se apartó del Evangelio. Y así hay muchos. También esas gentes olvidan algo que después en Proverbios 16:8, anótelo. En Proverbios 16:8 se nos dice que siempre será mejor tener poquito en justicia que tener abundancia siendo esclavos. Pero esta gente prefiere lo contrario. Prefiere un estómago lleno, aunque sean esclavos, en vez de tener hambre siendo libres. O tener poco, porque tampoco era que no tuvieran nada. Versículo 4. Pero miren la gracia. A pesar de esto, miren, ustedes y yo, ¿qué les hubiéramos dado a esta gente? Mandamos un rayo, un terremoto, algo así. Nos da rabia al leer estas cosas, decir que ingratos y desagradecidos. Pero cuando Dios respondió, es más, miren esto, ¿contra quién estaban murmurando? Contra Moisés y Aarón. Pero ellos no tuvieron que responder nada. El que respondió fue Dios mismo. Él se lo tomó personal porque era contra él en realidad. Y la respuesta de Dios, miren la gracia, dice: les voy a hacer llover pan del cielo. Les están dando lo que están gritando, están pidiendo como malcriados. Él les haría llover pan del cielo para que salieran a recoger su porción cada día. A propósito, esta escena no es una propaganda a la holgazanería, ¿no? Dios nos va a dar pan del cielo y cada quien se queda ahí quieto. Tampoco es una propaganda al asistencialismo, esperando subsidios del cielo o del becerro estado. No. Cada padre de familia debía salir a buscar la provisión
para su hogar y salía al campo a buscar cuando Dios les proveyera el pan de cada día. ¿Cierto? Así que Dios iba a aprovechar eso ¿para qué? Para probarlos otra vez. Para probarlos. Una oportunidad para probar si el pueblo obedecía sus indicaciones o no. Porque Dios les iba a proveer cada día, pero les iba a colocar unas condiciones. Esas condiciones no es porque si obedecemos entonces Dios nos va a dar. No, esas condiciones es porque Dios es soberano y dice, yo doy esto, pero yo lo doy bajo mis términos. Ustedes me responden haciendo esto y esto. Porque Él es rey, Él puede exigir esas cosas, hermanos. No es una transacción, es una exigencia soberana de Él. Leamos Deuteronomio 8, 2. Dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Leamos el 16. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Qué hermoso. Volvamos al texto principal, versículo 5. ¿En qué consistían las indicaciones? Dios les iba a dar todos los días pan del cielo, pero el día 6 les iba a dar el doble para que guardaran y el séptimo no tuvieran que salir a recoger. Eso lo vamos a ver en el segundo punto más profundamente. Por lo pronto les va a dar Dios el doble el día 6. ¿Sí? Versículo 6. Moisés y Aarón ya saben, ya escucharon la voluntad de Dios. Así que se comunican con los israelitas y les dicen que esa misma tarde Dios va a confirmar que fue Él el que los sacó a ellos de Egipto y no fue Moisés y Aarón. O sea, no fue cosa de hombres, de Dios mismo. Y la gente, versículo 7, vería la gloria de Yahweh en la mañana, debido a que sus murmuraciones que habían propagado, en realidad habían sido en contra de Dios, no de los líderes, sino de Dios. Dicen ellos algo muy, muy importante, porque nosotros ¿quiénes somos? Para que murmuren en nuestra contra. Versículo 8, y por si fuera poco, no solamente Dios les va a dar pan, porque ahorita ¿qué fue lo que se quejaron? Ay, teníamos baldes de carne. Bueno, pues Dios dice, también les va a dar carne. Les va a dar carne en la tarde del otro día. Algunos paréntesis antes de seguir adelante. Cuando la palabra dice que Dios les iba a hacer llover pan del cielo, esa expresión, hacer llover, fue la misma que se utilizó en Éxodo 9:18 para cuando Dios desató la plaga del granizo. La misma. O sea, imagínense en esa lluvia de pan. Pues no obviamente así, padre, como cascarita, pan de coco, algo así. Vamos a ver después cómo fue la lluvia. Pero se refiere a la fuerza del acto sobrenatural. ¿Bien? Y otra cosa que no sé si usted se habrá fijado, en nuestro calendario ahí está invertido. Coloca primero la tarde y luego la mañana. ¿A qué les recuerda eso? A Génesis 1. Y fue la tarde y la mañana, el día tal, ¿sí? A veces Moisés hace alusiones, como nos hemos dado cuenta, a Génesis 1. Porque mientras van caminando, Moisés les está enseñando Génesis. Moisés les está predicando. ¿No? Sigamos adelante, cierro el paréntesis. Bueno, entonces volvamos a decir lo mismo.
En vez de haber traído Dios un fuego de ira, que era justa y santa, contra ese gentío incrédulo y caprichoso, el Señor les concedió pan de nobles, trigo de los cielos, dice Salmos. Eso es gracia, asombrosa gracia. La gracia es cuando Dios da a los que no merecen recibir. Y lo da porque sí, y no porque alguien paga algo, gratuitamente. Una gracia que alimenta con generosidad la boca de los que murmuran contra Él. Eso es gracia. Misericordia también, porque no les da lo que sí merecen. ¿Ven la diferencia? La gracia es que el Señor, porque es bueno, da lo que no merecemos. Bendiciones, bondades, provisión. Y la misericordia es que Él no da lo que sí merecemos. ¿Qué debería acá? Ira, destrucción, juicio. Porque Él hace llover sobre justos e injustos. ¿Cierto? Leamos Salmo 78, 22. Dice: no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba, abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta llenarnos. Hizo soplar en el cielo. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Lo otro lo vamos a ver en la otra semana. Pan de ángeles, pan de nobles, alimento del cielo, pan del cielo. Versículo 9, sigamos adelante. Moisés comisiona a Aarón para que vaya y le diga a toda esa gente que está murmurando lo que Dios va a hacer. Toda esa gente es la iglesia, dice la congregación, es la iglesia de Israel. La iglesia somos así, gente pecadora. ¿Y la orden cuál era? Que se acercaran, o sea, vengan y reúnanse. Está reuniendo la iglesia de Israel. Versículo 10. Mientras Aarón les informaba, mientras él les estaba contando el plan de Dios que iba a hacer al otro día, o ese mismo día, la gloria de Yahweh aparece en una nube en dirección hacia el desierto. Imagínense toda esa gente, voltean y de repente la nube de Dios empieza a descender. Ven la gloria de Dios allá, hacia el desierto, hacia donde se dirige. Se van a encontrar con el Señor. Versículo 11. En ese momento, Yahweh habló a Moisés. Versículo 2, y le confirma el horario. Horario de provisión. En la mañana, pan del cielo. O sea, al otro día iba a haber pan del cielo. En la tarde, carne. Esa tarde misma iban a recibir carne. Y al otro día, a partir de la mañana, iba a llegar el maná. Tengamos en cuenta algo. Vamos a ver que la carne aquí son codornices, ¿no? Dios dio codornices en 2 ocasiones. Aquí y en Números. Pero el maná duró por 40 años, todos los días. El viernes llegaba doble y el sábado no llegaba. Cumplidamente, puntualmente. Versículo 12. Dios tomó para sí las murmuraciones de la gente. Y a pesar de todo, más gracia. ¿Qué dice? Para que sepan que yo soy ¿quién? Yo soy su Dios. A pesar de nuestros pecados, Dios no se avergüenza de seguir siendo nuestro Dios. Él es el Dios de la iglesia, aunque la iglesia esté conformada por pecadores como nosotros.
Y es algo que Dios ya había dicho, anote la cita, Éxodo 6:7. Las citas que les doy así, ya saben, léanla en casa. Bueno, yendo un poquito más rápido, versículo 13, al caer la tarde, pasaron volando sobre el campamento miles y miles de codornices, ¿sí? Y por la mañana descendió la nube, de la nube descendió una capa de rocío alrededor del campamento. Versículo 14, cuando ese rocío se evaporó, dice la Peshita, apareció sobre el suelo, una cosa menuda, como escarcha redondita, parecida, versículo 31 nos dice que se parecía a la semilla de culantro, era blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. Eso está en el 31. ¿Sí? Y eso es lo que en el versículo 35 nos dice que los israelitas comieron eso durante 40 años hasta que llegaron a los límites de Canaán. Bien. A propósito, Dios los llevaba a la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y había un parecido a miel en el maná. O sea, es una manera de incentivarlos a que llegaran a la tierra prometida. Versículos 15 y 16 y terminamos. Cuando los israelitas vieron esa cosita redonda a lo largo de todo el desierto, pues del campo bajo la nube, ¿qué es esto? En hebreo, ¿qué es esto? Es maná. Entonces por eso se le puso maná. Maná significa ¿qué es esto? Al alimento, porque nunca habían visto tal cosa. Versículo 15, Moisés les dijo que era el pan que Yahvé les había dado. Versículo 16, y les recordó las instrucciones que ya les había dado. Cada uno debía recoger lo necesario para cada tienda, o sea, cada casa cogía lo necesario para cada uno, lo que cada miembro podía comer, cada miembro de la familia. Bueno, entonces si tiene alguna pregunta o inquietud, pueden hacerla. Tenemos unos 13 minuticos para eso. Tengo una pregunta más que una curiosidad, ¿no? Digamos, dice que es el pan del cielo, entonces uno presupone que en el cielo hay alimento, o sea, los que habitamos en el cielo vamos a estar en el cielo, también vamos a disfrutar de un alimento como el que disfrutamos nosotros acá, ¿sí? Bueno, es una pregunta que pues es consecuente, ¿no? De que diga que del cielo. Sin embargo, más que decir que los ángeles coman ello o que en el cielo haya pan, se refiere a la proveniencia. O sea, el pan vino de manera sobrenatural desde el cielo. La intención del autor no es decir que en el cielo se coma pan. De todas formas, queda el misterio, porque, por ejemplo, en el texto de la cena dice, beberé este fruto de la vid nuevo con ustedes, ¿se acuerdan? Entonces, ¿será que tomaremos vino en el cielo? No, yo creo que los pasajes en consideración no son suficientes para asegurar algo. Por lo tanto, prefiero dejarlo en el misterio y más bien decir que la intención del autor es que Dios fue el que proveyó pan de manera milagrosa desde los cielos. Otra cosa que veo interesante es que, digamos, un pueblo, digamos, que había visto tantas maravillas, pero, digamos, como que no había recibido un trato, o sea, ellos no habían dispuesto como sus corazones a verdaderamente confiar en ese Dios, porque se supone que después de tantos milagros, tantas cosas extraordinarias, y todavía, y no solamente uno, como usted afirma ahí, sino toda la multitud se contagió de, digamos, de esa actitud, digamos, negativa. Es, digamos, como, no sé, es algo como el pecado mismo, ¿no? La marca del pecado que está ahí haciendo mella y que hace que aflore en determinados momentos toda esa, no solamente en uno, sino en mucha gente, en la multitud, digamos, en todos los rescatados por el Señor, digamos. Así es, sí, señor. Es que yo noto como una especie de patrón comparando la actitud de ellos con la de nosotros. Yo mismo también he actuado muchas veces así contra el Señor. Y es que uno recuerda más lo que uno recibió de Dios en medio de la desesperación a recordar la lección que aprendimos en la prueba. Me explico.
Es como si ellos hubieran aprovechado lo que aprendieron con la provisión de Elín y el milagro en Mara, de que Dios endulzó las aguas, para empezar a reclamar siempre que tienen alguna necesidad. O sea, bueno, la otra vez clamamos, nos quejamos y Dios nos respondió, quejémonos más. Entonces, como si recordaran que Dios les ha provisto, les ha dado, entonces ahora van a seguir quejando y seguir murmurando para seguir recibiendo. Pero realmente Dios se les había dado, ¿se acuerdan? Instrucciones, principios y ordenanzas para que aprendieran una lección de ello, ¿cierto? Y empezaran a aplicarlo en su día a día confiando en Dios. Entonces ellos recuerdan que Dios les dio, pero están olvidando la lección que Dios les estaba enseñando. Yo veo más bien como un patrón así de que así somos. Nos acordamos de lo que hemos recibido más fácil de lo que Dios nos estaba enseñando. A veces por fin logramos captar qué era lo que nos quería enseñar en cierta situación, corregir en cierta circunstancia, pero se nos olvida rapidito. De pronto ellos sufrieron mucho allá en el mundo, pero Dios los ayudó, los sacó, Moisés los llevó hasta donde Dios les dijo, y todavía no creían todas las bendiciones que Él les mandaba, no tenían fe total, me parece a mí, no tenían la fe total, porque uno cuando tiene fe, hasta el final, lleva. Sí, no me atrevo a creer que todos o la mayoría tuvieran, o más bien, que todos no tuvieran una fe genuina. Seguramente habrían muchos con fe genuina, pero la fe, la Biblia nos muestra que la fe se da, o más bien que la fe tiene cierta medida y va creciendo. Entonces pareciera que fueran bastante inmaduros, y por esa fe tan pequeña, tan inmadura, es que tenían esas actitudes. En cambio, pues sabemos que algunos eran más fuertes que otros, que lamentablemente era la gran minoría, los maduros. Y eso ayudaba a que perdieran. Y eso ayudaba A que perdieran la de nosotros. a que perdieran la confianza y también la confianza en los que sí estaban más fuertes. Tiene razón, porque dar lugar a ese tipo de quejas contagia a los otros a también quejarse. Sí, señor. Es prendediza la incredulidad, contagiosa, pero la fe no es tan contagiosa. Es más, podemos pensar que ni es contagiosa, porque si la fe es un milagro de Dios, un don, no se contagia, uno no la da. En cambio la incredulidad sí se contagia. Entonces cuando hay gente que se reúne a murmurar, la murmuración lo que hace es alimentarse entre ellos mismos. Entonces los murmuradores se alimentan el inconformismo entre ellos, ¿sí? En vez de animarse, lo que hacen es que su incredulidad y su maldad crezcan, ¿no? Pastor, por 40 años ellos comieron maná, solo eso comieron. O sea, la Biblia no habla sobre si comieron algo más que maná, solamente fue el maná por los 40 años. Recordemos que en la Pascua se sacrificaba un corderito, o sea que si es que todos los días comían maná, por lo menos una vez al año podían comer cabrito, ¿sí? Hay otra inferencia, una deducción que uno puede tener. La ley ordenaría después que cada vez que se sacrificaba un animal debía ser a la puerta del tabernáculo. Eso nos da a entender que cuando ellos hubiesen querido comer carne, una porción de la carne era para el holocausto, para el sacerdote, y la otra sí podían comerla ellos. O sea, podemos deducir que no solamente comían maná, porque si son una cultura ganadera y pastoril, tendría suficientes ovejitas, suficientes cabezas de ganado, ¿cierto? No solo para sacrificio, sino para comer. Entonces podemos deducir que quizás su dieta principal era el maná, pero estoy seguro que no era lo único. Una leche, ¿no? Porque Leche. Eran... Y sí, me recuerda cuando Abraham recibió al Señor en su tienda y le preparó mantequilla con queso. Entonces, es una cultura, como es pastoril, ya tiene como ese casi que generacional, ¿no? Esa tradición de preparar mantequilla, queso, entonces seguro que no sería lo único.
pero no se niega, ¿no?, que es lo principal, ¿no? Pues textualmente se nos dice. Ahí el Señor se anticipó miles de años a arqueros, ¿no? No, yo pienso también que como era maná y como era mandado por Dios, lo llenaba uno totalmente, no necesitaba más. Podemos pensar que tenía los nutrientes Suficientes para poder para sobrevivir. todo. Es que eso es lo que está bien. Pero vamos a mirar cuando estemos más adelante que se van a hartar. Sí, por eso digo, porque o sea, 40 años exactos, 40 años que van a ir, o sea, Sí, ahí es que lenteja otra vez. Sí. Eh, Ya la comparación, pero 8 días comiendo lentejas y no cambiamos. Por eso es que incluso los niños y todos nosotros debemos aprender a dar gracias, aunque sea el mismo plato del día anterior. Porque si lo comemos con acción de gracias, nos vas a ver afuera comiendo. Bueno, quedan otros minuticos, quizás otra pregunta. Yo creo que básicamente la prueba que les hizo Dios a ellos fue para conocer qué corazón tenía cada uno con esa prueba, ¿cierto? Ajá. Como leíamos ahorita en Deuteronomio, y casualmente lo decíamos la semana pasada en Mara, que Dios quiere ver lo que hay en nuestro corazón, o más bien nos saca a relucir lo que hay en el corazón, pero no porque Él no sepa, sino porque nosotros somos los que no sabemos. Nosotros no sabemos cómo reaccionamos en muchas circunstancias, pero Dios sí. Entonces es para Él poner de manifiesto nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad de Él cada día. Entonces ese es el meollo de la prueba. Pastor, y lo interesante es que, digamos, en sí esas pruebas fueron básicamente sobre el alimento, ¿no? Una cosa como tan necesaria y tan primaria en el ser humano Sí. que digamos, como lo que lo lleva al extremo de decir que estoy mal, digamos, en ese aspecto. No tanto lo material, lo cuerpo, salud, no había enfermos, no había nada de esas cosas, sino que era en ese aspecto de Sí, la sí, alimentación. buena apreciación. Sí, efectivamente, no hay enfermos. Las únicas veces que vamos a ver que la gente enferma es porque Dios les manda plagas, Exacto. por juicio. Pero nadie se enferma. Aquí en esta multitud, ¿se acuerdan que hasta ni siquiera las sandalias se les desgastaban? Ni con ropa, sí, Sí. cansado. Dios estaba preservándonos muchísimo. Pero ahí está lo que dice el Deuteronomio, para que se nos enseñe que no solo el pan vive el hombre, ¿no? Exacto. Y que cada día tiene su afán, ¿sí? Y que pan nuestro cada día, danos hoy. Amén. Amén. Vamos a hacer un receso breve de unos 15 minuticos y a las 10 en punto volvemos acá para comenzar el culto de oración. Bueno, gracias y paz, Señor les bendiga.